Bien, buenos días, muchachos. Buenos días. Buen día. Bien, vamos a iniciar con la clase de este día, en la cual vamos a ver la aplicación de algunos conceptos de perspectiva nocturna, ya como tal. Hasta el momento nosotros hemos visto la aplicación de perspectiva nocturna aplicando algunas técnicas siempre basados en una perspectiva primero diurna y luego aplicando con otros métodos como podían ser el óleo, la perspectiva nocturna. Hoy vamos a ver un tanto algunos ejemplos de algunos conceptos básicos de aplicación de perspectiva nocturna, pero ya utilizando incluso algunos elementos materiales que nos permiten a nosotros poder tener una mejor calidad de representación de ese tipo de perspectivas. Vamos a tener dos clases en las cuales haremos algunas aplicaciones de esto. De hecho, la clase de este día serán algunos conceptos básicos de aplicaciones y de efectos puntuales, que después estos efectos se aplican en el conjunto de una perspectiva nocturna en su totalidad. De la misma forma, pues también uno de los objetivos va a ser terminar de consolidar algunos criterios básicos de presentaciones anteriores con ciertas técnicas de aplicación complementarias para luego pues proceder a la aplicación de estos en el contexto de la entrega del parcial final, que ahorita también ya les voy a explicar el parcial final, porque ya se publicó en el Classroom los criterios e indicaciones básicos para poder generar la entrega final. La entrega final va a ser en el último día hábil de nuestra clase, que es el 30 de noviembre, y se va a hacer de forma presencial, o sea, ustedes van a llevar armada su lámina y la van a entregar ese día. De igual forma, esto va a ser una combinación de técnicas a lo que se va a entregar. Ya les voy a explicar específicamente cómo las vamos a combinar y qué técnicas son las que se van a pedir o a exigir. Pero dentro de ello hay elementos básicos puntuales que sí son claves que ustedes deban entregar. Entre ellos, pues, puede ser, bueno, más bien, dentro de esos elementos técnicos a entregar, son los que ya nosotros hemos visto anteriormente, ¿verdad? Desde la aplicación de ambientación, para lo cual hay que mejorar esa capacidad de representación de elementos de ambientación, desde los árboles, elementos de ambientación como la figura humana, los vehículos, que son otro elemento que hay que ensayar bastante. Ya ustedes han visto clases en las cuales yo les he explicado la forma de poder hacer esto. Para esto ustedes tienen que descargar fotografías de vehículos y tratar de replicar y ensayarlo muchas veces para poder llegar a tener la pericia y la expertise para poder representar esos elementos. Y pues las ambientaciones de fondo, como por ejemplo pueden ser montañas, cielos de fondo, etcétera, que ustedes puedan. Yo les he enseñado a lo largo de todo el ciclo y ustedes podrán ver en más de alguna grabación en la cual yo incluso he hecho la aplicación de ciudades de fondo y todo esto, que va a ser uno de los elementos también que se va a tomar muy en cuenta dentro de las presentaciones. Entonces, hoy yo voy a tratar de enfocar algunos criterios base. Muchos de estos, incluso ya los vimos nosotros en las aplicaciones iniciales cuando yo hice la introducción de aplicaciones de perspectiva nocturna. Pero digamos que con la técnica hoy, ya con un papel en la tonalidad del color que se deba, ya se puede ir haciendo un trabajo mucho mejor, porque uno se puede dedicar más
a los formatos de presentación de esto y mejorar la calidad de representación. Entonces, todo esto, la idea es que ustedes lo apliquen en un contexto propio de una presentación. Vamos a ver incluso en la próxima clase una idea en la cual ustedes de forma libre también sean capaces de poder representar elementos o objetos tridimensionales como lo son los edificios, con un poco más de soltura y basado en una temática en específico. Cada edificación posee una temática que ustedes pueden ver, y quiero ver si por aquí les proyecto algunas imágenes para que ustedes entiendan a qué nos estamos refiriendo con el planteamiento de lo que va a ser su examen parcial. Cada edificación, básicamente, solo a modo de introducción, tiene como una personalidad propia, dependiendo de cuál sea su carácter con el que ha sido diseñado. Y ahorita yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Permítanme un segundito. Vamos a ver. Tal vez me confirman cuando estén viendo la pantalla, las imágenes. Ya se ve. Ok. Miren, cada edificación tiene una personalidad propia de acuerdo al uso que se le vaya a dar. En este caso, yo les voy a mostrar algunas imágenes de edificaciones. Por ejemplo, estas son edificios que tienen que ver con el uso de oficinas. Entonces, ustedes van a ver que dentro del carácter de diseño de la edificación, nosotros rápidamente leemos que esto puede ser una edificación que está siendo utilizada para un uso de oficinas. Entonces, tienen un carácter bien particular que proyectan estas edificaciones y que nos permiten poder entender su uso. Entonces, de igual forma, nosotros vamos a relacionar la volumetría del edificio que nosotros establezcamos con un uso definido. Este es otro edificio de oficina. Distinto es, por ejemplo, si nosotros le damos un uso de vivienda. Este, por ejemplo, es una edificación para apartamentos o vivienda como tal, que contrasta bastante con el concepto del edificio de oficinas que yo les acabo de mostrar. Porque nosotros aquí podemos leer una edificación que es utilizada para vivienda. Normalmente, por ejemplo, una diferencia bien radical, aunque no es la regla, porque hay edificios de oficinas que también poseen eso, pero una condición bien particular de un edificio de apartamentos es que normalmente siempre vamos a ver las famosas terrazas de esos edificios planteadas. Entonces, las terrazas como que dan un carácter distinto y van dando la legibilidad de uso de la edificación. Y aquí pueden ver varios formatos de edificios en altura, por ejemplo, pero que son con un uso de vivienda. Este, por ejemplo, se puede notar claramente que es un edificio de uso mixto. Vivienda en la parte superior y comercio en la parte inferior, por ejemplo. Ustedes lo pueden ver aquí. Y así sucesivamente. Esta es otra edificación utilizada para vivienda, etcétera. Y, por ejemplo, estos que yo les voy a mostrar ahorita son edificios de carácter institucional. Hay una legibilidad bien fuerte en la volumetría que nos da a entender que esto no es una oficina normal o común y corriente, ni que son apartamentos, sino que es un edificio con un carácter institucional. O sea, por ejemplo, las instituciones como los edificios, ¿qué les puedo decir yo? Del centro de gobierno, de una institución como gubernamental, como puede ser CAES, la Fiscalía, por ejemplo, van a tener, o alguna sede judicial,
van a tener un carácter bien específico que nos va a dar a entender ese uso que va a tener la edificación. Los edificios han tenido este comportamiento pues desde siempre. Los edificios que se utilizaban para el carácter o para funciones estatales, por ejemplo, en la antigua Roma, tenían una arquitectura bien específica. Los romanos, por ejemplo, tenían el diseño de las basílicas para aquellos edificios donde se impartía justicia. Tenían el foro romano, que era una edificación normalmente donde se congregaba la gente para hacer uso comercial del lugar. Era como un mercado el foro romano. Ahí se reunía la gente y tenía una arquitectura bien particular, bien especial, que era bien distinta a lo que era una basílica, por ejemplo. Y nosotros en nuestros días pues también tenemos esos edificios de ciertas características que al final tienen un carácter como edificación. O sea, no es lo mismo un edificio corporativo de oficinas, por ejemplo, que puede ser las oficinas de alguna institución específica. Aquí hasta la parte de los rótulos se vuelve importante, ¿verdad? Porque da un carácter a la edificación. A los edificios de vivienda o de habitabilidad, como estos que yo les estoy mostrando acá, a los edificios de corte o tipo institucional. Dentro de esto, por ejemplo, incluso una de las ciudades ícono de edificaciones institucionales es Brasilia, ¿verdad? Donde tenemos los edificios del Parlamento brasileño, que tienen una arquitectura bien peculiar, ¿verdad? Y que son bien distinguibles a nivel mundial como edificios de institucionalidad diseñados por Oscar Niemeyer. Entonces, interesante porque generan un lenguaje arquitectónico interesante. Entonces, nosotros, desde la práctica de representación de edificaciones que nosotros vamos a hacer, vamos a buscar generar elementos volumétricos que representen una condición particular de este sentido. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan de forma creativa, lo más creativa posible, basado en el uso de las técnicas que ya hemos visto nosotros ahorita. Y por lo tanto, se va a dar cierto grado de libertad en ese proceso de ejecución de este examen parcial. Voy a proceder ahorita a explicarles los criterios que se van a tomar en cuenta para el examen parcial, algunas fechas claves para esto también, y algunos criterios que se van a exigir. Y luego vamos a pasar a los tips de técnicas de aplicación de perspectiva nocturna. En la clase de ahora vamos a ver algunas aplicaciones bien puntuales de ciertos efectos que quiero que pongamos especial atención. Y luego, pues ya la próxima clase voy a hacer una aplicación más de conjunto sobre una edificación con características similares a lo que ustedes van a entregar, para que ustedes vayan enfocando esa condición de generación de un diseño utilizando las técnicas que hemos visto hasta el momento. Bien, les voy a proyectar lo que esto de todas formas ya lo van a poder encontrar ustedes en la U virtual. Ya está creado un link. Este link, que es un link de tarea, en la cual ustedes van a subir algo, solo va a servir para poder subir un avance que se está pidiendo, porque la entrega final va a ser de forma presencial. O sea, ustedes van a llevar su lámina armada y la van a entregar físicamente en la universidad. Por lo tanto, no va a haber link para eso, pues, porque va a ser la entrega física como tal. Bien, ¿en qué va a consistir el examen final parcial? Entiendo yo que dentro de lo que se les va a exigir a ustedes, desde la parte digital también, ustedes tienen que elaborar el mismo proyecto que yo les voy a pedir en la parte en desarrollo a mano. Entonces, ustedes este proyecto lo van a llevar a la práctica en la parte digital.
entiendo que así es. Su docente en la parte de la práctica digital les va a decir cómo es el procedimiento y qué es lo que van a entregar. Claramente, aunque la práctica que hemos hecho los años anteriores pues ha sido evidentemente que sea el mismo proyecto, el que se entrega en ambas. Ahora bien, a mí me interesa la entrega del desarrollo a mano. Entonces, dice acá que la presentación final del proyecto consistirá en la aplicación de un tema libre. No sé si están viendo la pantalla, perdón, jóvenes, no les pregunté. Sí se ve. Ah, ok, perfecto. Entonces, es un tema libre. Si se fijan, yo les estoy dando una libertad para que ustedes escojan. No les voy a dar una volumetría específica a desarrollar, sino que ustedes la tienen que, de forma creativa, desarrollar. O sea, tienen que tomar como base el criterio que se les va a dar aquí de diseño y ustedes elegir una temática específica. Yo les estoy dando a escoger entre dos temáticas, ya se los voy a explicar más adelante, y es a desarrollar la edificación que ustedes van a hacer. Entonces, esta va a ser una aplicación de un tema libre, ¿vea? La volumetría y todo lo que ustedes diseñen, ustedes lo tienen que plantear, utilizando, eso sí, todos los conceptos que hemos visto en la materia a lo largo del ciclo. O sea, todos los conceptos que tengan que ver con desarrollo de una perspectiva, lo tienen que aplicar acá. Los conceptos de aplicaciones de luces y sombras lo tienen que aplicar acá. Los conceptos de aplicaciones de técnicas o efectos específicos que hemos visto, los tienen que aplicar, etc. Por ejemplo, aquí se ponen algunos listados de las cosas más básicas que hemos visto, como la técnica de perspectiva. Cuando hablo de la técnica de perspectiva, me estoy refiriendo al trazado de la misma. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos visto perspectivas a un punto de fuga, a 2 puntos de fuga, a 3 puntos de fuga. Hemos visto las técnicas del método de proyecciones y la técnica del método resumido o método libre, ¿verdad? Que era la técnica con la cual tomamos dos líneas base de medida o una sola, y de ahí podemos trabajar basado en proporciones o con mediciones directas en las líneas principales, que son la vertical y la línea de tierra. Es otra de las condiciones que hemos visto en el desarrollo de la técnica de perspectiva. Luego dice aplicación de sombras y penumbras. La correcta aplicación, que todavía lo hemos visto como un tema de repaso la clase anterior, para el cual ustedes tienen que tomar en cuenta esa condición y poderla plasmar en, permítanme un segundito, y poderla plasmar en el proyecto que ustedes van a hacer ahorita. O sea, van a generar una condición de desarrollo volumétrico y van a aplicarle la luz y sombra con los métodos que hemos visto, incluido el repaso de la última clase. Luego, otra de las cosas importantes a evaluar es la parte de la ambientación. Y hemos visto durante todo el ciclo cómo se aplica la figura humana, cómo se traza la figura humana. Les he mostrado en algunas clases específicas pregrabadas en la cual se ha explicado cómo se practica y cómo se desarrolla el correcto trazado de la figura humana. Yo he hecho algunas prácticas aquí de forma sincrónica, en las cuales he trazado una figura humana, digamos, en vivo en la clase. Hay de la misma forma los vehículos, que son otro elemento de ambientación, los elementos como los vehículos. Los árboles, se ha hablado mucho de la diferencia que es representar un árbol en una vista en elevación, que es lo que aprendieron ustedes el ciclo pasado, a lo que es la representación del árbol en una perspectiva, que tiene que tener esa condición de volumetría. O sea, se tiene que ver la aplicación de luz y sombra en las aplicaciones que nosotros hacemos en las representaciones de perspectiva, que es muy distinto a cómo se representaba en elevaciones. En elevaciones puede ser un tanto más conceptual la vegetación, pero en perspectiva no. En perspectiva debe tener un carácter volumétrico que responde incluso con las condiciones de luz y sombra con las que yo esté trabajando.
Luego, lo otro, la aplicación ya propia de colores, plumones y óleos, que han sido las principales que hemos visto nosotros a lo largo del ciclo. Y hoy que igual vamos a seguir con esa misma aplicación de estos mismos elementos, solo que sobre la base ya de una perspectiva con carácter nocturno de entrada. Entonces, ese es uno de los criterios principales que nosotros vamos a aplicar. Entonces, esto es cuando yo me refiero a los conceptos que hemos visto a lo largo de la materia durante todo el ciclo. Luego dice acá que el desarrollo del proyecto será libre, pero basado en la siguiente temática. Dice. Esto tiene que ser un edificio, de entrada, lo que ustedes van a proponer. Puede ser un edificio ya sea de apartamentos o institucional. Cuando me refiero a institucional, esto puede ser un edificio que tenga carácter de edificio de oficinas, como ya les acabo de mostrar ahorita en imágenes, o de índole corporativa. Y esto puede ser que dentro de la parte institucional puedan ser un edificio, por ejemplo, para una institución de gobierno, por decirles algo, como puede ser un edificio para corporativo de algunas oficinas. Por lo tanto, también va a haber que pensar en que puedan ustedes, como parte del concepto de la edificación, poner algún logo, algo que la destaque, etcétera, pero que dé esa sensación. Como el edificio que yo les mostré hace un momento, que por ejemplo, que incluso tiene aquí un logo que lo identifica. Por ejemplo, voy a ver aquí. Vaya, por ejemplo, voy a poner el de Google, por decirles algo. Usted tiene un carácter corporativo, hay un logo que lo identifica, ¿verdad? Que está puesto, diseñado en la fachada de la edificación. Entonces, eso es importante dentro del carácter de la edificación. ¿Qué se me puede ocurrir? Este otro edificio, ¿verdad? Que es el edificio de la Volkswagen, y tiene su logo corporativo que lo identifica, y así sucesivamente. O sea, pueden ustedes hacer uso de recursos de ese tipo, o un edificio comercial, por ejemplo, que en estos casos un edificio comercial puede tener varios logos de varios de los usuarios, que son tiendas, etcétera, que forman parte de la edificación, pues. Pero a esto me refiero, que mucho del carácter de la edificación también la complementan algunos elementos gráficos, como pueden ser los logos, etcétera. Pero el punto es que aquí ustedes tienen que elegir dentro de esta temática. Puede ser, como les digo, un edificio de apartamentos o institucional. ¿Qué características debe de tener el edificio que ustedes van a presentar? Bueno, primero, que ustedes tienen que elegir entre si va a ser un edificio de apartamentos institucional, que puede ser corporativo o de oficinas. Ustedes eligen la temática. Luego, que tiene que tener un mínimo de 6 niveles de altura. Contemplando cada nivel de altura. Bueno, y se lo voy a poner acá de una vez para que ustedes lo tengan. Que pueden andar rondando los 3 metros de altura entre cada nivel. Puede ser eso, para que lo tomen en cuenta. 3 metros de altura cada nivel. O sea, luego, la parte de la ambientación, con topografía. Vamos a ver, en uno de los ejemplos que yo les mostraba la clase anterior, que había hecho yo para poder aplicar de forma monocromática, se las voy a mostrar nuevamente. Yo había hecho un tratamiento en desnivel. Este tema igual lo vamos a ver y a reforzar, aunque ya se había visto en una clase anterior, pero lo vamos a reforzar en esta práctica que hagamos el próximo día jueves. El tratamiento de la topografía. Y también dentro de la ambientación en general, que debe de tener como tratamiento. Se va a valorar, pues, la complejidad volumétrica que se desarrolle. Nosotros hemos hecho ya, basados en ciertas fotografías que yo les he puesto, el desarrollo de varias edificaciones que tienen cierta complejidad volumétrica, como para irlos preparando a la condición de que ustedes puedan ahora proponer un edificio que tenga cierta complejidad volumétrica. Entonces, ustedes tienen que pensar bien la edificación,
en ese sentido y desarrollar la volumetría que sea acorde a la edificación. Esos son como los puntos básicos que se deben de tomar en cuenta para el desarrollo de la práctica. ¿Qué se va a requerir? Fíjense bien, aquí está lo que ustedes deben de generar como producto para entregar. De esta entrega yo voy a requerir que ustedes presenten dos perspectivas normales. Deben de ser dos ángulos distintos de la edificación, pero que van a representar al edificio de dos formas distintas. Uno, en una perspectiva diurna, o sea, de día. Esta perspectiva debe de ser desarrollada basada en 3 puntos de fuga y pues tiene que tener la aplicación de la luz y sombra en esto. Entonces tiene que tener aplicación de luz y sombra. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que hacer uso de las técnicas que hemos visto. O sea, y al ser de día, evidentemente, tiene que tener las condiciones para que se vea su perspectiva. De esto es de lo que más hemos practicado en la materia, por lo tanto, es una condición ya muy conocida por ustedes. Tal vez la que va a ser un poco, que va a tener un poquito más de reto porque lleva un poquito más de trabajo, ¿verdad? Por las condiciones que tenemos que analizar de luz, de iluminación, etcétera, evidentemente es la nocturna. La segunda va a ser una perspectiva nocturna a 2 puntos de fuga, normal. ¿Verdad? Entonces, ahí esto no es nada distinto a lo que ya hemos visto, ¿verdad? 2 puntos de fuga sencillos, digámoslo así, pero pues tiene la complejidad de ser nocturna, esa es la única diferencia. Entonces tenemos que pensar en la luz, cómo se emite en una condición de perspectiva nocturna. Luego se les va a pedir una vista en planta. Nosotros ya hemos visto cómo se elaboran plantas de techos, etcétera. Esta es una vista en planta básica, no, pero no es arquitectónica de que vamos a ver espacios internos, sino que es de techos, y aquí lo dice, es una vista de conjunto. Por lo tanto, se tienen que ver los techos de la edificación en esa planta, la diferencia de planos, qué elementos están más cerca, qué elementos están más lejos, con aplicación de calidad de línea. Y evidentemente se tiene que ver vegetación en planta. Este es otro de los requisitos a entregar. Luego, la elevación principal de la edificación va a ser uno de los elementos que deberán entregar dentro de su lámina que ustedes van a armar. Y por último, se les va a pedir una perspectiva de interiores, una perspectiva interna. Esto ya hemos visto cómo se realiza. Yo incluso les mostré en la última clase un ensayo que yo había hecho basado en un punto de fuga, ¿ya? Y ahí se dice, porque esto fue de las primeras cosas que vimos al inicio del ciclo, ¿ya? Cómo desarrollar perspectivas internas basadas en un punto de fuga. Entonces, esa perspectiva es la que ustedes van a presentar. Más bien, estos elementos son los que ustedes van a presentar en una composición de una sola lámina, ¿ya? Una sola lámina, y que va a tener, había olvidado ponerles aquí, se los voy a poner aquí al final. Se entregará una sola lámina en formato de 60 por 90 centímetros. Esto es normalmente el medio pliego, básicamente. Medio pliego. Esta la podrán montar. Aquí les voy a dar algunas opciones en cartón, ¿verdad? Que ustedes lo pueden comprar en cualquier lugar como Diseño o La Moderna. Y este puede ser en cartón base o cartón de ilustración. O de montaje más bien también. Miren, aquí hay una cuestión. El cartón normalmente puede ser un cartón, vaya, supongamos que ustedes tienen el papel opalina, que es con el que hemos aprendido a utilizar la técnica de plumones, ahí hemos aplicado colores también, etcétera. Y el papel que les he pedido para estas clases, que es el papel negro Fabriano, que puede ser Fabriano, Prisma, por ahí me preguntaban, mire, arquitecto, yo encontré tal y tal. Miren, honestamente yo no me quisiera clavar mucho en
en si el gramaje fue de 400 o fue de 200. Si es menos de 200, ahí sí podría tener algunas reservas, porque si es muy delgada la base del papel, sí puede haber problemas en aplicación de algunas técnicas. Pero si es más del gramaje que yo les di, pues no hay mucho problema. La idea es que consigan eso. Pueden hacer las perspectivas, las láminas y después hacer una composición de montaje. De esto, pues yo les voy a poner algunas imágenes de ejemplos que yo tengo por acá, solo para que ustedes la tengan como referencia. Ya ustedes verán cómo hacen la composición final, porque eso ya va a ser criterio de ustedes. Pero la idea es esa, que ustedes puedan montarlo. Puede ser así. También, como la técnica de aplicación va a ser un tanto libre, se puede hacer, y esto es válido, el cartón de ilustración en sí tiene una base en color blanco, ¿vea? O en fondo blanco normalmente, que tiene una calidad de superficie muy parecida al papel opalina. Entonces, se pueden aplicar las técnicas que hemos visto directamente sobre la superficie del cartón de ilustración. Entonces, en una de las técnicas, como les estaba diciendo, el criterio, la superficie, jóvenes, permítanme un segundo, ahí está. Bien, como les decía, la técnica en una de ellas, pues es el hecho de que ustedes puedan armar una composición. Ahí lo pueden hacer solo ocupando la base sobre la cual van a montar como superficie de apoyo, digamos, para poner toda la composición de imagen. Pero también pueden trabajarlo directamente sobre la superficie, generando una composición y solo agregando algunos elementos de composición, porque, por ejemplo, la parte de aplicación nocturna basado en técnicas de papel oscuro, esa pues la pueden pegar, pero fíjense que aquí hay muchas variantes. Dentro de los cartones también venden algún cartón con base oscura de una vez. Hay cartones de montaje que ya son oscuros, negros. Entonces, por ejemplo, en ese caso yo podría hacer la aplicación de las perspectivas nocturnas o cualquier otro elemento con la base negra, oscura, y luego pues montar las perspectivas diurna sobre él. Se puede hacer al revés también, comprando la base del cartón de montaje blanca y poderla montar. O se puede comprar un cartón en un color que puede ser el color café del cartón mismo y montar todas las imágenes en una composición. Ahí ya es una cuestión de decisión de ustedes. Ahí no me quiero meter mucho porque es parte de la creatividad en el uso de la técnica que ustedes hagan. Luego, permítanme un segundito. Solo quiero ver si les puedo mostrar por acá.
Bien, esto que les quiero mostrar son algunas presentaciones. Voy a tratar de ampliar un poco la vista. Por ejemplo, que se han hecho sobre bases de montaje de cartón. ¿Verdad? Esta es una en la cual se ha hecho una aplicación de una perspectiva diurna y se ha hecho toda una composición del proyecto. Se tiene la perspectiva principal de todo el proyecto, la perspectiva principal que se pedía en ese momento. Se ha desarrollado utilizando técnicas, el tratamiento de topografía, ambientación de fondo, la utilización de vehículos como elementos de ambientación, personas, figura humana, la complejidad volumétrica del edificio, con la cual se ha trabajado un edificio de tipo corporativo, un centro financiero, y bueno, se han entregado plantas de conjunto, como pueden ver aquí, aplicando técnicas de color. ¿Verdad? Aquí se puede ver el tratamiento de la topografía en planta, pero se ha hecho dentro de la base de una composición de entrega, si ustedes lo pueden ver. Entonces, el tratamiento de cielo, de fondo, vea que se nos pidió que fuera en una especie de atardecer también. Se diseñó el membrete basado con un logo que había que poner también. Entonces, todo esto al final es parte de una composición de entrega. Ustedes la pueden ver ahí, tiene aplicación de luz y sombra, penumbras, que se han aplicado en el tratamiento de la perspectiva. De igual forma, esto es diurno, pero por ejemplo está esta que tiene un carácter nocturno, en la cual pues ustedes pueden ver que la composición de la lámina lleva la perspectiva principal de la edificación, ¿verdad? Que este era un edificio que nos habían dado, por ejemplo, en ese momento la libertad de hacerlo como un hotel. Entonces, era un edificio de hotel, había una complejidad volumétrica desarrollada. Están los elementos como las ventanas, etcétera, que están generando iluminación. Ustedes pueden ver el tratamiento del fondo, ¿verdad? El cielo como un degradado. Y dentro de esta misma composición se tomó como base, evidentemente, el cartón en color negro ya de entrada. Están las plantas con aplicación de luz y sombra, solo que aplicado sobre la base del negro. Vean que se aplicó como que fuera una iluminación diurna, evidentemente, con luz y sombra, como la proyectaría el sol, solo que aquí simplemente como motivo de presentación se invirtieron los colores, en vez de haberla hecho con esto en plumón negro oscuro, se hizo al revés, ¿verdad? Se invirtió y se utilizaron los colores blancos para generar las sombras en blanco, por ejemplo. Y estaba aquí abajo la elevación, ustedes pueden ver ahí, con el tratamiento de fondo, de igual forma, etcétera. Pero en este caso, pues se utilizó la base en color oscuro que ya tenía la superficie con la cual se está trabajando. Entonces, a esto es a lo que me refiero con la condición en la cual ustedes van a trabajar lo que van a presentar. No sé si se entiende, si tienen alguna duda, jóvenes, ahorita. ¿Queda claro entonces a lo que nos estamos refiriendo? Yo tengo una duda. Dale, ¿El dime. proyecto, el proyecto lo tenemos que generar nosotros como de nuestra imaginación o puede ser algo que ya esté construido? Pues lo principal que se va a evaluar es que sea de su imaginación. Ok, ok. Ese es el principal criterio de valoración para esta entrega. En la perspectiva dice dos perspectivas normales, entonces supongo que se refiere a la altura, por ejemplo, que no pueden ser aéreas. Siempre que a ustedes en términos de perspectiva les digan que una perspectiva es normal, es porque está a la altura de una persona, ¿ya? O sea, no es una perspectiva aérea, no, o sea, aérea es otra connotación. Entonces, normal es la altura normal de una persona. Ok, gracias. ¿Algo más? Ok.
Bueno, voy a seguir y al final damos un pequeño espacio nuevamente para consultas y luego nos quedamos con las prácticas. Bien, entonces, como les decía, estos elementos básicos son los que se van a requerir que ustedes los puedan armar dentro de la composición de una lámina. Ustedes vieron ya las muestras que yo les acabo de poner ahí, cómo están montados los elementos y forman parte de un conjunto de presentación. De igual forma, ustedes también van a hacer que su presentación forme parte de un conjunto. Y luego, ¿qué es lo que se va a calificar? Bueno, aquí están los criterios base que se van a tomar en cuenta. La complejidad volumétrica, y ahí están los porcentajes para que ustedes tengan claro qué es lo que se va a valorar dentro de ella. Acuérdense que mi condición de revisión sobre lo que ustedes entregan es técnico totalmente. O sea, a mí me interesa que hayan aplicado la técnica, no que hayan aplicado algo que se parece a, por ejemplo, la sombra. Más o menos no. O sea, sí hay parte de la cuestión de las sombras que va a tener que ver mucho la parte en la que ustedes intuyen el elemento de la sombra, pero para esto hemos visto un método. Entonces lo principal que yo voy a buscar es el método aplicado para la sombra. Por ejemplo, o la complejidad volumétrica, las técnicas utilizadas, por ejemplo, para la complejidad volumétrica. De repente van a aparecer planos inclinados que no son parte de las fugas normales. Entonces hay que ver cómo aplicaron ese tercer punto de fuga para ello, que son cosas que ya vimos en varias clases. Entonces, a mí me interesa cómo técnicamente lo resuelven. La calidad de línea que ustedes utilicen es otro de los criterios principales. Esto no hay que dejarlo de lado. Ya con ustedes he hablado muchas veces y a muchos se les ha corregido la parte de la calidad de línea, hasta cosas tan básicas como el contorno de la edificación que yo les he enseñado a utilizar para resaltar la volumetría, hasta aquellos elementos que están más cerca, que deben de tener una calidad de línea mayor de los que están más lejos. La ambientación, una cosa de la que más hemos estado tratando de ensayar y de mejorar en muchos casos, y hoy ya es momento de que eso se refleje. Si la figura humana, en algún caso, alguien la sigue presentando de la misma forma incorrecta que la ha venido presentando y la presenta así en esta última, simplemente ahí va a perder la nota respecto a eso. Así de sencillo, ¿no? A estas alturas ya ha sido demasiado lo que se ha revisado como para seguir cometiendo los mismos errores. Figura humana debe de estar, y fíjense bien, ya eso también lo hemos visto. Tiene que haber figura humana en primer plano y también en planos de fondo. Ya hemos hablado cuál es el nivel de detalle de una figura humana que está en primer plano, de una figura humana que esté en un plano de fondo. Los vehículos, en su condición de perspectiva, tienen que venir bien trazados también. Tras tratamientos de fondos de perspectiva también, aquello que montañas de fondo, árboles de fondo, que no se vaya a ver en una condición en la que normalmente a veces dibujamos y que aunque ponen árboles de fondo se ve bien vacío, pero eso es porque no hicimos un buen tratamiento de fondo que nos permita poder tener una condición correcta de visualización. Sombras y penumbras, este es un punto principal a evaluar, cómo ustedes aplican la sombra y penumbra. Evidentemente esto se va a evaluar más en la aplicación de la perspectiva diurna, más que en la nocturna, aunque la nocturna va a tener sus ciertos tratamientos también de luz y sombra. Y luego las técnicas mixtas aplicadas, que eso ya ustedes verán cómo aplican el color, los óleos, los plumones, etcétera. Ya eso pues son cosas que ya hemos aprendido a utilizar. Ya sabemos ahora, la cuestión es cómo las aplican en el contexto de la presentación que ustedes hagan. Como les decía, se va a entregar una sola lámina, formato 60 por 90 centímetros, para que ustedes la entreguen así. El tipo de cartón, ustedes eligen cómo va a ser la técnica que ustedes vayan a aplicar. Ya les hice una muestra de eso. Dice aquí que la entrega se va a realizar de forma presencial. Ustedes tienen que llevar su lámina armada el día martes 30 de noviembre. Dice acá que también que se tendrán clases específicas en las cuales podrán plantear dudas o preguntas. O sea, nosotros vamos a tener como ya para lo que tenemos de ciclo, varias clases, o sea,
va a estar un poco saturado, digámoslo así, porque hay una charla ahí de la cual me están diciendo que estamos todavía evaluando cómo se va a dar, si de forma virtual o presencial, porque la persona que la va a dar quería darla de forma presencial, pero bueno, esa es ya una condición que veremos luego. Por ejemplo, ahorita tenemos la clase de este día martes y la clase del jueves 11. Luego tendremos la del 16, la del 18, la del 23 y 25 y por último la del 30. Para la semana del 16 y del 18, yo no estoy seguro si en esa o en la siguiente, todavía falta que nos confirmen, va a ser una charla que se va a dar de una clase adicional. Eso se lo voy a confirmar por acá. Si no se diera en ninguna de las 2 semanas, por ejemplo, tendríamos la siguiente clase en la cual yo voy a consolidar algunas cuestiones de esto de la perspectiva nocturna, pero que también quedarían libres para que ustedes en el avance que tengan puedan hacer consultas, sobre todo la semana del 16 y del 18. O sea, voy a abrir la clase y, por ejemplo, ustedes, mira, arquitecto, dice que yo estaba haciendo tal cosa y tengo dudas en esto. Claro, deben de ser dudas puntuales de lo que están haciendo. Algo puntual que no puedan resolver, pero no me van a venir a decir, mira, arquitecto, fíjese que yo no entiendo las sombras, ¿verdad? Y yo no sé cómo hacer las sombras. No, olvídense que nos vamos a poner a resolver eso, porque eso es un tema que ya hubo su momento para preguntar, ya hubo su momento en el cual se explicó la clase, se dio la clase, y a estas alturas ya no puede ser que yo tenga que explicar el método de sombras completo otra vez, sino que aquí un caso particular tal vez que les está generando problemas, entonces se pregunta ese elemento específico, pero yo ya no me voy a poner a dar una clase completa de sombras porque sería perder el tiempo, quitarle a otro la oportunidad de poder resolver alguna otra duda importante que tenga también de su proceso, por estar dando una clase que ya se dio varias veces durante todo el ciclo. Entonces, de esas clases ya hubo su momento en el que ustedes tuvieron que haber preguntado, ya si hasta ahorita ya hay dudas de concepto de la sombra, ya lo siento mucho, pero sí, evidentemente, cosas bien particulares. A mí el arquitecto dice que yo ya resolví esto, pero tengo duda en este punto específico. Quiero que se entienda bien esa situación, porque vamos a aprovechar. Ahora bien, fíjense bien lo que sigue, dice. En estas clases ustedes pueden resolver preguntas o dudas que tengan. Además, que también pueden recurrir a la consulta con su instructora. Eso no es malo. Lo único que yo les pido es que tratemos que, aunque le consulten a su instructora, planteen la pregunta siempre en el Classroom. Siempre, porque es más fácil poder contestar también. O se toman insumos. De mi parte, yo tomo un insumo y lo desarrollo en una clase posterior. Pero si yo nunca me doy cuenta de las consultas, tampoco no les voy a poder resolver de la mejor manera posible. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, en este link, donde está explicada estas instrucciones de la tarea, dice, se realizará la entrega del concepto del trazado a lápiz. ¿A qué nos estamos refiriendo con el trazado a lápiz? Fíjense bien, quiero ver, esto estaba aquí arriba. Espérenme. En la sombra, vean, aquí donde se habla de que se va a calificar lo de la luz y sombra en los criterios, dice que esto va a ser basado en las técnicas vistas. Para ello, se pedirá una entrega de avance con los trazados a lápiz. Ustedes se acuerdan que para la unidad anterior ustedes hicieron una entrega previa del ejercicio que iban a desarrollar en el examen parcial con el trazado de las sombras que se les pidió. Lo mismo va a aplicar acá, solo que esta la van a subir en este link. Van a trabajar el trazado y lo van a subir. ¿Cuándo va a ser esa entrega? Bueno, aquí está estipulado que la tarea está, permítanme, está acá, tiene como fecha de entrega el 18 de noviembre. ¿Cuándo es eso? Si lo vemos en el calendario, 18 de noviembre.
es jueves, o sea, el jueves de la otra. El 20. Perdón, muchachos, se me cortó. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta que Hasta la lo del primera jueves. entrega sería el otro jueves. El jueves. Ah, ok, correcto. Bien. Sería el jueves 18, como les decía. Esto es porque, en teoría, la semana del 23 tendríamos la otra práctica. Ahora, si me dicen, miren, la charla va a ser la otra semana, bueno, cambiamos simplemente los papeles, ¿verdad? Y yo les ampliaría aquí la entrega para el 25, por ejemplo, ¿verdad? Pero la idea es tener con suficiente tiempo de antelación ustedes resuelta la sombra. Perdón, la entrega no se va a mover del 18. Ahí me equivoqué. Retrasaríamos lo de las consultas o dudas, pero la entrega la mantendríamos 18, porque se tiene que tener con suficiente tiempo de antelación antes de la entrega final. Yo quiero revisar la aplicación de esas sombras antes de que se dé esto. Esta cuestión de las sombras se va a dividir en dos. La mitad de la nota es cómo ustedes resuelvan la parte técnica, el 18, y la otra mitad es cómo ustedes la resuelven ya en la representación de ella, con las aplicaciones correctas de uso de penumbras y sombras. Entonces, pero es importante que hagan esta entrega. Esta entrega tiene que quedar trazado, aquí como dice, la entrega del concepto trazado a lápiz, del volumen del edificio, con la aplicación de sombras, pero ya tiene que estar resuelto a lápiz. Este es un punto crítico de evaluación para la entrega final. Por lo tanto, debe estar terminado el trazo a lápiz, su correcta aplicación de sombras y trazados con las indicaciones que ya se dieron. Porque aquí, si hay alguna corrección, se va a revisar y se va a poner la nota para que ustedes ejecuten los ajustes antes de su entrega final. Y yo quiero que tengan el tiempo suficiente como para que hagan la entrega de forma tranquila y no vayan a estar que yo les hago la observación 2 días antes y a los 2 días tienen que entregar, ¿verdad? Entonces, por eso es que el 18 es una fecha fija de entrega. Eso sería en términos generales, jóvenes, lo que va a ser su evaluación parcial, ¿verdad? Ya con los puntos específicos que se van a revisar y las condiciones que se requieren para la entrega de ese examen. No sé si tienen alguna duda ya hasta el momento que haya surgido nueva después de esta explicación. Para la entrega del 18, va a ser, como dice el concepto, ¿es la perspectiva o es toda la pista? Mira, principalmente el enfoque yo lo quiero a la perspectiva, pero si ustedes quieren que se les haga una retroalimentación más completa, pues lo mejor es que lo tengan lo más completo posible con las vistas. Pero si no, pues como mínimo se deben de ser las perspectivas, que es lo principal que voy a revisar yo con la aplicación de la técnica de luz y sombra. Ok, gracias. Ok. O sea, entre más completo entreguen, mejor, pues porque se les puede dar una retroalimentación más completa, ¿verdad? Entre menos entreguen, pues va a ser menor la retroalimentación. ¿Alguien más? Yo tenía la duda, Arqui. Entonces, su retroalimentación va a estar en tiempo antes de la entrega del examen. Correcto. Y en caso surgiera, por ejemplo, algún cambio luego de lo que se entregó el 18, se puede hacer. O tienen que concordar ambos edificios, por ejemplo, o ambos perspectivas. Vaya, mira, aquí no es que vaya a ser muy estricto eso. O sea, primero, si es un cambio que por motivos de mi revisión se tiene que ejecutar, pues es lógico que van a ser distintos, ¿verdad? Porque yo estoy pidiendo ese cambio. Es lógico que una entrega va a ser distinta a la otra, ¿verdad? Pero va a quedar registrado que yo les he pedido ese cambio, por decirte algo. O sea, ahí se va a poder constatar. Si es algo que ustedes quieren mejorar,
lo pueden hacer también. Eso no es problema, que haya una diferencia. Claro, ¿qué va a suceder? Que ustedes cambiaron algo, van a tener que cambiar la lógica de las sombras probablemente, si es algo volumétrico. Entonces, para la entrega final, lo complicado va a ser poder ver eso. Entonces, lo que se sugiere es que si ustedes ejecutan un cambio de ese tipo, pues lo retroalimenten. En teoría, tendrían que subir en el mismo vínculo pero yo les tengo que dar el aval. O sea, ustedes primero me lo tienen que consultar, ¿verdad? El cambio drástico, para que cuando entreguen se pueda ver que ustedes hayan aplicado la correcta aplicación de luz y sombra. No se sugiere que se hagan cambios tan dramáticos, salvo que yo haga la petición después de que hayan hecho la entrega del 18. No se sugiere. Sin embargo, si va en mejora del proyecto, pues ustedes tienen la libertad de hacerlo. Pero eso sí, la condición de luz y sombra pues tiene que ser congruente para que sea revisada correctamente. ¿Verdad? Y lo tienen que notificar, porque no va a ser una sorpresa, ¿verdad? Que me va a llegar de repente una entrega totalmente distinta a la que hicieron el 18. No, tampoco. ¿Verdad? Tienen que ser también conformes. No me van a entregar un edificio el 18 y otro el 30. No, ahí sí hay que tener ese cuidado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Para la entrega del 18, ¿las sombras tienen que ir ya coloreadas a lápiz o solo representadas como exactamente dónde iría? Pueden ir solo representadas, pero deben de ir bien trazadas. Esa es la palabra clave. Yo no necesito que vayan coloreadas porque al final ustedes van a aplicar la técnica con el color ya cuando estén haciendo su presentación final. Pero sí deben de venir bien trazadas, que es una de las cosas que yo les recalqué la clase de la semana pasada, en la cual los ejemplos que yo hice, pues la idea era aplicar la técnica para que ustedes vieran el trazado de la sombra sobre las superficies que había. Por eso hice 3 ejemplos. Hice el ejemplo sobre una superficie volumétrica que tenía la par del edificio, cómo se proyectaba la sombra, sobre el piso, y sobre el piso lo hice en 2 sentidos, y sobre las superficies del edificio también. El punto es que tiene que quedar bien claro. Como les decía en la clase de la semana pasada, yo no quiero que solo vengan las líneas a 45, pero no se sabe dónde terminan, porque no se comprende bien el método. Si eso es así, es como que no hayan entregado nada. O sea, la aplicación de la sombra tiene que venir con el trazado del rayo de luz, la vertical y la unión que nos dice hasta dónde llega ese vértice que se está trazando. Y luego las líneas que unen esos vértices para formar la figura, por ejemplo, en la superficie plana. Entonces, no es necesario que traiga color, pero sí es necesario que venga bien trazada. Ok, gracias. La cuestión de las penumbras igual, tienen que venir identificadas con una letra P, por ejemplo, que diga penumbra, aquella superficie que es la que va a estar en penumbra, al menos identificadas. ¿Verdad? Dale, Nancy. Arqui, una duda. Al momento de aplicar, digamos, la técnica mixta en la perspectiva nocturna, podemos omitir el plumón, ¿verdad? Solo podríamos utilizar color y óleo. De hecho, no se ocupa plumón porque el plumón trabaja sobre una base de papel blanco normalmente o papel claro. En ese ni se van a ver. Ok, gracias. Bueno. ¿Algo más, muchachos? Traten de resolver todas las dudas que tengan ahorita. Aprovechemos.
Nancy lo que preguntó era que si en la base del cartón negro se iba a aplicar o no la técnica de plumón. Lo que yo le digo a Nancy es que los plumones sobre una superficie tan oscura como el papel fabriano no tiene ningún sentido aplicarla porque no se va a ver nada de la técnica del plumón. Entonces ahí básicamente se aplican las técnicas que voy a mostrar yo ahorita, porque ahí no van a poder aplicar plumones. Básicamente es el óleo y la técnica del lápiz de color. Los lápices de color sí van a poderse aplicar sobre esa superficie. Entonces eso es lo que estábamos discutiendo con Nancy, que era la pregunta que ella hacía. Arqui, otra duda, entonces, con respecto a la entrega final y la presentación que vamos a hacer esta semana, que sería la perspectiva nocturna, ya no entregaríamos, ya no tendríamos tareas de esta unidad. La única tarea que ustedes tienen ahorita, salvo la que ya hablamos, vea, que es el avance, porque es un avance de del mismo parcial final, ya no hay. O sea, todo su trabajo se debe de volcar a la presentación final. Por eso se está dejando desde ya y se están dando desde ya las indicaciones, porque hoy todo el trabajo debe de ser sobre la presentación final. Cualquier cosa que ustedes practiquen adicional a esa, bueno, es bueno para ustedes. Que yo les sugiero hacer prácticas previas antes de aplicar todo de una sola vez en la presentación. Pero eso ya es por una cuestión propia de ustedes. Pero ya no van a haber tareas de otro tipo. ¿Ya? O sea, la idea es incluso irle dando seguimiento a lo que ustedes están haciendo en su presentación final. Por eso es que va a haber esa clase en la que tengamos una resolución de dudas también, o que ustedes puedan mostrar un avance y decir, mire, arquitecto, yo tengo problemas en esto, y poderlo ver en su propia lámina, ¿verdad? Entonces, que puede ser una condición, ¿verdad? Pero no, ya no hay tareas de otro tipo. No sé si quedó clara, bueno, si quedó claro la respuesta, Norelvi. Ok. Bien, perfecto, jóvenes. Si surge alguna otra consulta, pues ustedes pueden habilitar el micrófono. Les voy a pedir que sea mediante el micrófono porque el chat lo dejo de ver cuando ya paso a la otra superficie. Entonces, cualquier cosa, ustedes me hacen la consulta. Voy a proyectarles la superficie de trabajo. ¿Me avisan cuando la estén viendo? Sí, ya se le ve aquí. Ok. Vaya, miren, fíjense que dentro del proceso de trabajo, yo ahorita aquí estoy con una superficie de papel fabriano. El papel fabriano, este que yo he comprado al menos es en base de 220 gramos. Si ustedes se los venden en base de 400, no es ningún problema. De igual forma sirve. Este se los pueden vender con textura o sin textura. De hecho, el que normalmente venden tiene dos caras. Este, por ejemplo, tiene la cara lisa y tiene la cara que tiene textura. Aquí ustedes incluso, si alcanzan a ver, podrán ver que en esta práctica que yo estaba haciendo, al darle color a esta superficie se ve una cierta textura, que es la textura propia del papel. ¿Cómo ustedes quieren hacer la aplicación de la técnica de color? Ya es una cuestión si ustedes eligen o no la superficie con textura o no. Muchas veces la superficie con textura del papel ayuda un montón para cierto tipo de efectos que se pueden lograr. Ustedes lo pueden ver aquí, como la diferencia de aplicación de la textura ayuda bastante a la representación. Incluso en esta técnica que yo estaba tratando de aplicar aquí, iluminación, por ejemplo, se puede ver que la textura incluso ayuda al tratamiento de la cera, porque se puede ver ahí
cómo ese elemento de textura genera una percepción mejor. Elementos incluso de vegetación que yo he trabajado con colores, todo esto lo he trabajado con técnica de colores y algunos plumones y que ya les voy a mostrar yo por acá. De este otro lado, al contrario, este lado es liso. Yo aquí tengo que hacer un esfuerzo mayor para lograr cierta textura y aún así la superficie total del papel siempre tiene cierta calidad de textura. Entonces, pero yo aquí la tengo que trabajar más. Si ustedes quieren ocupar la superficie lisa o la que tiene textura, eso ya es una cuestión propia de ustedes. No hay ningún problema con que lo hagan. Ustedes, cuando estén aprendiendo a aplicar la técnica, se van a dar cuenta que de repente puede ser útil el hecho de que la superficie tenga alguna textura aplicada o no. Yo he hecho aquí unos ensayos previos, ya voy a empezar a trabajar un poco más esto, con otras cuestiones que quiero que vean. Pero estos ensayos previos es para explicar algunos conceptos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta en la representación nocturna. Y esto tiene que ver mucho con la aplicación de luces, porque en la aplicación de las luces está, digamos, la clave principal de la aplicación de la perspectiva nocturna. Y cuando la superficie ya de por sí está preparada previamente para la condición de la representación nocturna, eso ayuda más a enfocarnos en ciertos elementos de representación que pueden llegar a tener una mejor calidad, que ahorita los vamos a ver. Permítanme un momento. Una de las condiciones quizás más complejas que a veces a nosotros nos puede llegar a costar es cuando nosotros generamos una iluminación en la cual desde adentro del recinto que nosotros estemos trabajando se genera una iluminación hacia el exterior. Porque los haces de luz, como ustedes vieron, incluso en aquella clase en la cual estuvimos haciendo aplicaciones de luminarias o luces, ustedes se pudieron dar cuenta que de repente los haces de luz tienden a ser cónicos y generan como ciertas, por así decirlo, deformaciones en los elementos. Y ahorita les explico aquí. Estaba nada más queriendo buscar una imagen de ejemplo. Si la encuentro, bueno, si no, vamos a seguir aquí, pero era una imagen de ejemplo que quería que vieran. Aquí, Dime. tengo una duda. Si dale. Como nos dio la opción de usar la lámina completa, ya sea o negra o blanca, entonces, por ejemplo, si yo eligiera negra, sería, digamos, para que fuera en el enfoque la nocturna, pero no importaría, o sea, no afectaría que las demás vistas, excepto obviamente la perspectiva diurna, tengan ese fondo negro. Vaya, es que no, lo que pasa es que tú o sea, yo les estoy pidiendo como tal perspectiva diurna. Entonces, no vas a poder trabajar una diurna con una superficie de este tipo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O qué es lo que van a hacer? Van a hacer un montaje en la cual la superficie blanca se va a montar sobre tú la vas a hacer en un papel color blanco y lo vas a montar, pero con un grado de composición. Por eso les mostraba las otras láminas que tenían una composición. O sea, hay elementos montados como elementos que son únicos en toda la superficie.
Pero, por ejemplo, la diurna la vas a tener que montar, pero vas a tener que trabajar una composición de armado. ¿Sí? Sí, o sea, sí, pero para, por ejemplo, la elevación, ¿esa la puedo hacer siempre en el fondo negro o tendría que hacer un montaje como con la diurna? Podés trabajarla como nocturna, la elevación, eso no es ningún problema. Yo les acabo de mostrar una en la que está trabajada en condición de nocturnidad, la podés hacer, no es problema. Pero pues tenés que trabajarla como nocturna. Ok, gracias. Bien, bueno, no encontré la imagen, pero sí quiero explicarla. Vean, aquí yo tengo un ejemplo en el cual tengo una condición en la cual se alcanza a ver una pared, se ve una ventana que probablemente tenga iluminación interna, vean, la cual yo puedo trabajar esto con mucho más fuerza, ¿verdad? Siempre tratando de mantener la aplicación del reflejo. Pero se está emitiendo una cantidad de luz desde el interior de este recinto hacia afuera. Entonces, por ejemplo, yo aquí, en las esquinas que se llegan, normalmente se trabajan estos conos de luz, ¿verdad? Porque aquí la luz trabaja de forma cónica, ¿verdad? Acá. Entonces, desde el centro empieza a haber una irradiación de luz que es más fuerte y se va diluyendo a medida nos vamos alejando. Se va haciendo mucho más suave. Vean que dentro de los instrumentos de trabajo, yo voy a tener estos plumones que son gel, que yo ya se los había mostrado la vez pasada. Su instructora les puso algunas imágenes ahí de este tipo de plumones. Venden este cartucho que viene con tres puntos distintos, desde el más finito al más grueso. También existe este otro que es de la marca Pelican. Este tiene una peculiaridad y es que, permítanme que, ahí está. Es bien grueso, la punta es muy gruesa, pero genera, o a mí me ayuda a poder generar los rebordes estos, ¿verdad? Por ejemplo, el reborde al que estamos acostumbrados, que yo siempre hago alrededor de la perspectiva, como este otro, este reborde, ¿verdad? Que me está dando la sensación de ese remarco, ¿verdad? Que nosotros hacemos en las edificaciones para algunos detalles específicos en los cuales yo tenga que aplicar el plumón grueso, pues este plumón es muy bueno. Tiene una cierta particularidad y es que cuando se aplica, y lo voy a hacer por acá, fíjense bien, no se ve de un solo a la primera, sino que se aplica y poco a poco cuando va secando la tinta, ustedes pueden ver que va apareciendo la aplicación del color. Pero no es que se ve de una vez, sino que tiene esa particularidad a la hora de hacer la aplicación y cada vez va ganando mayor intensidad a medida que se va secando el pigmento. Entonces es un muy buen instrumento de trabajo, ¿verdad? Que yo lo recomiendo que lo adquiera. Y luego pues aquí qué otra cosa son los plumones y los colores. Piense que dentro de la gama de los colores Prismacolor, ¿verdad? Si ustedes no tuvieran la capacidad económica para comprar la caja de colores, que es de los mejores que hay para el tratamiento de este tipo, pero pues también su precio es alto, los venden de forma individual. Yo, por ejemplo, compré este de forma individual porque el mío ya se me estaba terminando, que es este de la marca Faber-Castell. Compré un Prismacolor para poder seguir trabajando acá y poder trabajar esta parte de las perspectivas nocturnas. Se pueden aplicar algunos acentos de color, pero aquí lo mejor es siempre aplicar pigmentos basados en colores. Como ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, yo para aplicar la condición de los árboles, apliqué los pigmentos en tonalidades verdes y amarillos de los colores que yo tengo, ¿verdad? Y que es de igual forma válido hacer esa aplicación. Se ocupan mayoritariamente los tonos blancos, ¿verdad? Que son los que resaltan lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso yo apliqué una combinación de estos colores con un celeste para dar esta sensación de tonalidad azul en el cielo, por ejemplo. Hice la combinación, primero apliqué la base en blanco y después apliqué el color azulito, vea que también se lo apliqué a estos vidrios que están acá. Ahora, vean que
en la nocturnidad hay elementos de aplicación como son reflejos, que también nosotros tenemos que saber manejar. Y ven cómo esta aplicación de este cono de luz se aplica de forma radial. O sea, a partir de la emisión de luz y, por ejemplo, los elementos de la manguetería del vidrio están aplicados, si ustedes se fijan, de forma radial. ¿Ya? O sea, parte de un punto de emisión y se aplican radialmente. Y yo concentro más el color blanco acá y lo voy diluyendo a medida me voy alejando. Esa es una de las condiciones. Ahora, también hay ciertos efectos, por ejemplo, que son al contrario de cómo los trabajamos cuando estamos en una representación de una perspectiva diurna. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la figura humana, voy a hacer un ejemplo por acá, en el cual pudiese haber un elemento de luz aplicada. Voy a hacer aquí otro elemento, fíjense. Lo voy a hacer así. De hecho, lo voy a hacer mejor en una vista aérea para que lo veamos mejor. Vamos a ver. Voy a hacer esto. Entonces, aquí va a haber también un elemento de emisión de luz que se va a comportar radialmente. Este es el haz de luz. Voy a hacer, perdón, ahí me estaba saliendo, voy a hacer que esto, evidentemente, va a generar una refracción de luz hacia afuera. Ya voy a aplicar después los acentos de esto. Y voy a dibujar una figura humana aquí. Fíjense que en la condición, incluso la figura humana genera, va a generar una especie de sombra, porque donde él esté parado, ahí no va a haber luz emitida. Entonces yo, por ejemplo, aquí con el efecto, voy a concentrar la luz en la parte de atrás, pero primero la voy a ir diluyendo poco a poco hacia el exterior, pero también voy a respetar el punto donde la figura humana está. Entonces, incluso yo aquí puedo, ya con un borrador de mayor precisión, ir mejorando la representación, pero vean lo que ocurre. La emisión de luz empieza aquí. Yo marco más o menos el contorno de la figura que se va a ver impactada. Y dejo que la irradiación de luz, vean el efecto. Ya aquí yo voy a empezar a aplicar algunos remarcos como este borde. Y ahí tengo el efecto. Entonces, vean cómo es de diferente la concepción de los trazados. O sea, aquí pensamos casi que un tanto a la inversa de las condiciones normales que nosotros utilizamos cuando estamos
aplicando luz y sombra. Entonces, por ejemplo, yo acá en estas zonas siempre genero una especie de irradiación de luz que se da en las partes más cercanas, aunque esto está en la superficie opuesta, por así decirlo, siempre esto genera como una especie de radio de luz, total. Entonces, que se va diluyendo, se va diluyendo, pero se concentra más en los puntos más cercanos y luego se va diluyendo hacia el exterior. ¿Qué es lo que hice acá? Es esta concentración de luz acá, en estos puntos, y se va diluyendo, igual acá. Ya ustedes pueden ver, porque el punto de emisión de luz, es más fuerte. Ahora, si yo quiero aplicar ciertos acentos, también puedo aplicar con más fuerza los rebordes para poder distinguir algunas condiciones de visualización que yo los puedo trabajar. Ya aquí, bueno, puede ser que esto ya se sienta como más diluido aquí al fondo, etcétera. Ya. Para el trabajo de las iluminaciones en los árboles y en todos estos elementos, si ustedes se acuerdan, hay una cuestión que nosotros tenemos que tratar bien, y es que concentramos la luz, evidentemente, en los puntos que dan hacia los puntos emisores de luz, y luego van haciendo tratamientos de la vegetación cada vez más oscuros, ¿verdad? Al fondo, por ejemplo, aquí para ir dando estas intenciones del verde de la vegetación, empiezo con los blancos, unos tonos más claros, dependiendo si también va a haber alguna irradiación de luz amarilla, ciudadanos amarillos, y por último nos vamos yendo a los tonos más oscuros. Y los voy mezclando, de forma tal que yo pueda ir teniendo esas sensaciones. Vean ahí, o sea, porque hay una emisión de luz que le está llegando a esto y después se va diluyendo o se va conformando en otros colores más al fondo. Entonces vean ahí un poco los efectos con los que estoy trabajando. Aquí, por ejemplo, puede suceder otra cosa. Sí les va a suceder, y para esto sí les digo yo, si es posible, compren unos 2, 3 colores blancos, porque la cantidad de uso que ustedes le den va a ser bien fuerte en este tipo de perspectiva. Pero, por ejemplo, suceden cuestiones de que hay que entender qué superficies se van a ver iluminadas de cuáles no. Entonces, en unos casos, por ejemplo, yo voy a hacer aquí algo. Voy a hacer que esta esquina rompa acá y me voy a ir con una fuga en este sentido. Entonces, digamos que este elemento volumétrico sigue aquí. Y aquí puede ser un edificio, lo que sea. Pero vean que aunque esta parte tiene un punto emisor de luz, ¿ya?, que me está generando esta iluminación, eso no quiere decir que esta sea la superficie iluminada. Esta puede ser la superficie oscura. Y puede ser que la luz de la ciudad o de los edificios esté impactando más en esta superficie que yo he trazado. ¿Está acá? Entonces le voy a trabajar el reborde nada más. Y ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a aplicar ahorita una cantidad de iluminación a esto, como que esta superficie se tenga la sensación de que es la superficie a la que le está impactando la luz externa de otros elementos. Y vean lo que voy a hacer. Voy a concentrar incluso más luz acá, pensando que de por aquí le está llegando mayor impacto de luz. Y luego la voy diluyendo hasta llegar a este borde. Vean los énfasis incluso que se van dando en la iluminación.
Pero lo que quiero que logren ustedes apreciar es que esto me está diciendo que esta zona realmente es la que está recibiendo mayor impacto de luz y esta no. ¿Ya? Esta puede quedar en una mayor penumbra. ¿Ya? Incluso yo aquí, por ejemplo, le estoy haciendo un pequeño retoque borrando un poco para darle una mejor forma a la irradiación de luz que se da acá. Ahí pueden ver ¿ya? Que esta se ilumina un poco por la emisión de luz de este elemento, ¿ya? Este que tenemos aquí. Pero que en realidad, por ejemplo, esta superficie es la que más luz está recibiendo, ¿ya? De repente. Sucede algo acá también, ¿verdad? Aquí me está diciendo que de repente, por cualquier razón de luz artificial, esta superficie está recibiendo luz y esta no, ¿verdad? Esta queda en oscuridad. Algo muy parecido a lo que hacíamos, o pueden haber unos pequeños acentos nada más, cuando estábamos con la iluminación diurna, en la cual, si ustedes recuerdan, cuando el sol impactaba en alguna superficie con más fuerza y las otras eran penumbras. Aquí las penumbras prácticamente quedan en oscuridad, pero de los puntos de irradiación de luz siempre hay una cierta irradiación que se da en el contorno. Luego, por ejemplo, la superficie puede recibir luz más directa de esta forma o no. Eso ya lo pueden ver. Aquí yo estaba haciendo la aplicación, por ejemplo, de un vehículo, que normalmente dirige su foco de luz un tanto hacia abajo, pero que también funciona de forma cónica. O sea, es una luz que se deforma, que también en esto hay que trabajar bastante la deformación de la luz, vean, o de los conos de luz respecto del elemento que las emite. Entonces, este es un vehículo, por ejemplo, que va en la calle y que va iluminando las zonas por las que va circulando. Ya las vegetaciones y todo son elementos a trabajar bien. Este es otro ejemplo que yo hacía, por ejemplo, una lámpara, ¿verdad? Que baña de luz. ¿Verdad? Yo aquí empiezo dando un énfasis desde el punto de emisión de luz, lo voy diluyendo. ¿Verdad? Luego, en la parte donde se refleja, yo lo que hago es normalmente esto. Voy a trazar aquí otra luminaria. Voy a hacer aquí otra especie de sendero. Voy a poner otra lámpara. Entonces, normalmente yo trazo primero el concepto de lo que va a ser el cono de iluminación. Entonces, ya cuando tengo eso, genero del eje de la lámpara un punto que va a ser el punto donde va a iniciar la radiación de la luz. Y desde ese punto empiezo a generar, vean, un cono de luz. Se va centrando acá, a diferencia de como lo hacíamos en las superficies del otro tipo, que eran planas. Aquí se va generando una radiación de luz, pero siempre partimos de un punto central, ¿ya? Y la vamos diluyendo o gradando hacia el exterior. De igual acá, hay un punto emisor que es más fuerte y se va diluyendo en el cono de luz. Yo después siempre lo trato de remarcar con estos pequeños brillos adicionales que se puedan dar partiendo del cono. Pero ahí la pueden ver. Entonces, ya aquí ya puedo ir trabajando la figura humana. Etcétera. Pero vean el tratamiento que se debe ir dando. Ahora,
Si la luz va a ser una luz amarilla, por ejemplo, pues empiezo trazando primero trazo la blanca, ¿verdad? Y después meto la luz amarilla o el siguiente color encima de esta. Se puede aplicar también en una condición de oscuridad, ¿verdad? Total, pero a veces la luz blanca, si se fijan acá, voy a hacer otra. De repente ustedes pueden hacer una aplicación de este tipo, de emisiones de luz amarilla, por ejemplo. Pero a veces la luz blanca combinada con esta también tienden a enfatizar mucho más la luz amarilla, porque a veces puede quedar un tanto más opaca, porque la luz amarilla ya no tiene la misma calidad de pigmento que puede llegar a tener si se combina con la blanca, y ahí lo pueden ver, pero ya esto es una cuestión de cómo ustedes van trabajando las combinaciones de colores, que eso ya es algo que ya vimos, pero lo importante acá es tal vez empezar a ver los efectos a los que nosotros nos vamos a enfrentar. Igual puede haber un chorro de emisión de luz, suponiendo aquí voy a tratar de ocupar esta superficie. Voy a hacer aquí otro elemento. Y por ejemplo, este va a emitir luz también. Entonces, la cuestión aquí es que vamos a tener emisión de luz sobre esta superficie. Entonces, empezamos acá y aquí va a haber un pequeño corte. Se va a dar una radiación de luz aquí. Aquí hay un corte porque esta superficie es horizontal, igual que acá. Que es lo que ya vimos nosotros, que se irradia una cierta cantidad de luz. Voy a definir bien el borde. Y aquí, por ejemplo, va a haber una emisión de luz que se genera a partir de este elemento. Pero también aquí se genera en vertical. Entonces, aquí la cuestión, fíjense bien, aquí no se aplica mucho como se hace con la sombra diurna, que nosotros vamos con el formalismo de una técnica bien clara. Aquí se aplica mucho la intuición de lo que sucede. Entonces, basado en esa intuición, nosotros vamos desarrollando las condiciones que necesitamos de iluminación. Pero también esa intuición se desarrolla bien con la experiencia que nosotros tengamos. O sea, que nosotros veamos con cuidado cómo se comporta la luz ya en la realidad, ¿ya? Y que eso lo apliquemos evidentemente a la aplicación de la técnica. Ustedes pueden ver cómo cambié yo este elemento que tenía una condición de iluminación distinta a la que tiene ahorita, haciendo uso de esas radiaciones de luz, entender cómo la radiación de luz se va comportando. Probablemente aquí esta radiación que se da al contorno, fíjense, y esto es clave,
Yo aquí la dibujé con menor intensidad. ¿Por qué razón? Porque como aquí estamos en una zona en la cual tenemos este foco de luz, tenemos iluminación un tanto más oscura, pero los contrastes de la luz interna, externa y todo que se están dando, me están generando que esto se vea menos, porque hay mucho rebote de luz en estas zonas. Cosa que, por ejemplo, en esta, que estamos quedando en una oscuridad total, tiende a verse un poco más esa irradiación de luz, porque esta cara está quedando en mayor oscuridad que esta de aquí. Entonces, pero cuando hay mayor cantidad de luz, estas radiaciones de luz se pueden ir como diluyendo más, o pueden tener menos injerencia. Como ustedes pueden ver. Yo por eso estoy ahorita trabajando en varios bocetos para que ustedes vayan viendo todo lo que complementa una representación. Ya lo vamos a ver nosotros aplicado la próxima clase en un edificio como tal, pero todas estas condiciones que ustedes ven, hacer pequeñas aplicaciones de iluminaciones exteriores como estas, hacer aplicaciones en algunas caras de este tipo, pero analizando la volumetría con la que estamos trabajando, hacer este otro tipo de aplicaciones, son claves, son importantes. Vean que aquí incluso esto podría ser distinto. Yo con el mismo color blanco remarqué la manguetería que se refleja aquí, pero también podría suceder lo contrario. Podría suceder que yo aquí, en vez de ponerlas con el color este, yo las borre y las deje en negro, porque realmente ahí no está pasando luz. Vean, yo lo estoy haciendo ahorita a la inversa y vean cómo cambia. Y lo que estoy haciendo únicamente es borrar. Pero vean cómo cambia la condición de representación. Porque también pude haberlas dejado en oscuro, pues, o sea, y generar estos de acentos. Genero estos acentos con el plumón para dar a entender que esos quedan en oscuro, quedan en negro, quedan en negativo. Entonces, pero va requiriendo que ustedes primero empiecen a experimentar. Yo les sugiero incluso hacer lo mismo que yo he hecho, vean superficies, corten pedazos de superficie del cartón que hayan comprado y empiecen a hacer estas experimentaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este elemento tuviese un elemento de manguetería aquí? Que es un elemento de soporte del vidrio. Y esto lo tengo que reflejar acá, ¿verdad? Es porque se reflejaría de forma radial. Vean ahí. O apareciera una columna ahí, no sé, o sea, podría ser hasta una columna que aparezca aquí, ¿verdad? Los tratamientos de cielos, pues yo los dejo más para el tratamiento con óleos, aunque también, como ustedes pueden ver, incluso en este que hice acá, empecé a hacer un tratamiento con los mismos colores. No necesariamente tiene que ser el óleo. Aquí ya es cuestión de cómo ustedes van manejando la condición de la representación. Se pueden representar varios tipos. Ya vamos a ver que con los óleos también se pueden generar algunos tratamientos bien interesantes de cielo en condiciones nocturnas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta ahorita, muchachos?
Yo tengo una pregunta aquí. Dale. En sí, básicamente, entonces en la perspectiva nocturna, todo lo trabajaríamos como en blanco y tal vez Sí. algunos detalles como la luz o árboles las podemos trabajar con colores como amarillos, celestes o verdes claros. Sí, y yo sugiero bastante la combinación, sobre todo del blanco con otro color. Aplicar como una base del blanco, ¿verdad? Sí, sí, usar como el blanco de base y el celeste, digamos, el celeste o el amarillo serían como ya con detalle, así como lo usó en la lamparita que hizo arriba. Sí, correcto, correcto. Pueden aplicar un color, miren, dentro de los colores ustedes van a ver que hay colores que tienen como más luz, por así decirlo, tienen mayor cantidad de luz, son más claros. Yo, por ejemplo, ese tipo de elementos los utilizaría como aplicación directa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso el amarillo aquí tiene bastante luz, si ustedes se fijan, el que yo ocupé, porque hay amarillos un poco más apagados. También hay verdes que tienen más luz. Yo empiezo la aplicación con esos que tienen mayor cantidad de luz y después los voy diluyendo con mayor oscuridad, porque acuérdense que hay zonas en las que van a tener mayor oscuridad que otras. ¿Qué puede suceder? Que de repente a mí este elemento puede ser que tenga un color, ¿qué te podría decir? Podría ser un color, y lo voy a hacer acá, mira, un color café, este elemento. Yo ya apliqué la base en blanco. Entonces, con el café vengo y empiezo a aplicar, ¿verdad? Sobre todo un poco más de fuerza en donde está concentrado el blanco. ¿Por qué? Porque yo así doy la intención de que este elemento volumétrico en realidad es color café. Lo que pasa es que aquí si yo le doy el café completo no lo voy a ver, ¿verdad? Porque el café de por sí es un color oscuro. Pero mira cómo me da hoy la sensación, y le voy a aplicar otro repaso de blanco. Pero mira cómo me da la sensación de que ese elemento ahora tiene un color, que es el café, en una perspectiva nocturna. La combinación esa de color que tú mencionas ayuda a poder entender que de repente este tenía ese color, o este podía haber tenido un color, qué sé yo, se me ocurre morado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, aplico sobre la base del color blanco el morado para dar a entender que esta superficie tenía ese color, ¿verdad? Por ejemplo. También lo puedo trabajar solo con blancos, pues, y dando solo penumbras y sombras, ¿verdad? Y luces, y ya, ¿verdad? Pero mira, en la mezcla de los colores ya te da la percepción de que es una superficie iluminada, pero en una perspectiva nocturna y que tiene un color morado probablemente de fondo, ¿verdad? Estos otros efectos, ¿verdad? Interesantes, que también se pueden lograr con los óleos, aunque yo lo logré aquí con colores ahorita, por ejemplo, de la luna, ¿verdad? Y las nubes, que tienen cierta iluminación alrededor de ellas, un poco más fuerte, etcétera. Ok, gracias. ¿Algo más, muchachos? Bien, bueno, si no hay consultas, pues nos estaríamos viendo en la clase del próximo día jueves. Así que llegamos hasta acá, muchachos. Gracias.